Bienvenidas, bienvenidos a México Invisible y el día de hoy vamos a hablar sobre el cambio cultural. ¿Cómo hacemos para que suceda ese cambio cultural que tanto anhelamos? ¿Cómo nos involucramos en la cultura también desde la agenda social? Y cómo la propia cultura expresa valores que pueden ser humanistas, que también pueden ser segregantes. Es también un vehículo para hacer visibles las muchas ideas que conviven en una sociedad. Y para conversar de este tema el día de hoy tengo a tres grandes invitadas. Yael Weiss, muchas gracias por estar aquí. Yael es editora en la revista de la universidad y conductora de diversos programas, así que muchas gracias, Yael, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ale. Está increíble estar aquí en tu programa, cambiando de perspectiva, viéndote aquí. Ojalá y podamos discutir cosas muy culturales. Seguro. Geraldina González de la Vega, mi colega, prima hermana en Sí, el ¿verdad? Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. No, Ale, por al tu contrario, presencia. muchas gracias a ti. Pues siempre es riquísimo platicar contigo y estar contigo y con las colegas aquí para platicar sobre este tema tan importante. Gracias, Geraldina. Y Adelina González trabaja en el CONAPRED, justamente dirigiendo el área de cultura para la no discriminación, encargada de temas pues que son relevantes y quizá con eso inicio. En CONAPRED tenemos la función de conocer quejas, de revisar la política pública, la legislación, de generar información cualitativa y cuantitativa, pero también una de las responsabilidades que tiene el Estado mexicano, la Convención en contra de la discriminación hacia las mujeres lo dice concreta y expresamente, y en CONAPRED lo tomamos muy en serio, que es esta obligación de, dice la CEDAW, cambiar los patrones socioculturales de conducta. Y yo siempre digo que es la que más terror nos debe dar porque pues, es la más difícil. ¿Cómo cambiamos los patrones socioculturales de conducta? Y en ese sentido, la cultura es un vehículo, pero también puede ser un vehículo para expresar ideas que no son incluyentes. Y también nuestro juicio a la cultura puede ser un juicio meramente estético o de disfrute o de reconocimiento de su valor por sus aportaciones de cierto tipo, pero también podemos a veces tener juicios morales acerca de la cultura y esperar que la cultura provoque cambios o sea el vehículo de la transmisión de ideas y no necesariamente su papel. Y de todas estas cosas quiero conversar con ustedes, quizá empezando por Yael, que con la conducción de Guadalupe Nettel en la revista de la universidad y los distintos espacios que tienen, han puesto sobre la mesa números importantes sobre género, sobre infancia, sobre el miedo y otros muchos números de la revista de la universidad en donde abordan pues la cultura y su vínculo con los fenómenos sociales de diversas maneras. ¿Qué nos dices, Yael, de tu experiencia como editora de la revista desde hace ya un tiempo y de interactuar con tantos académicos, académicas, activistas que seguramente aportan visiones inesperadas cuando ustedes conciben la revista de cuando sale el número, ¿no? Fíjate, ahora que mencionas que a la directora Guadalupe Nettel es primero una creadora. Ella hace cultura, es decir, escribe libros de literatura, donde siempre se ha interesado por el margen, lo monstruoso, lo que no es tan común, está fuera de la norma y generalmente es rechazado. Yo creo que esta visión es la que hizo que la colocaran en la revista, porque justamente siempre se interesa por lo que está marginado, lo que es tabú, incluida la infancia, que la infancia son estos seres que tratamos de proteger, pero al final no tienen forzosamente una manera de protegerse ellos mismos o de ejercer sus derechos, ¿no? Estamos diciendo por ellos, pero también todos los distintos géneros sexuales, ¿no? Que tienen las gentes, todas las luchas de los activistas indígenas. Entonces, ha habido un foco de la revista sobre estos gentes que viven al margen y que en realidad te demuestran que están al centro de todo un universo y que se puede desplazar la mirada y ver las cosas también desde esa perspectiva y ponerla al centro siempre nos refleja muchísimas
cosas sobre nosotros mismos. Yo creo que la cultura siempre te pone en perspectiva. Entonces, lo primero es que se invita a diferentes intelectuales, a diferentes personas que estudian los problemas o estudian los fenómenos, pero también a la gente que está dentro de estas comunidades marginadas para que establezcan un primer diálogo dentro de las páginas de la revista. Y siempre resulta muy interesante porque tratamos de sacarlos justamente de estos ámbitos donde se discute lo que es, pongamos, la comunidad trans, ¿no? Entonces, aquí tratamos de poner académicos con activistas, ¿no? Y tratar de generar este tipo de discusiones que siempre son muy como excitantes, o sea, como muy entusiasmantes por el hecho de juntar distintas perspectivas. Y sobre todo, empezar a ver que se necesita juntar distintos saberes. O sea, que uno solo nunca sabe nada, y creo que es lo principal de la cultura. Tú no puedes como tener como el predominio del saber y ya poder decir de cada cosa qué jamás vas a lograr como definir una categoría de algo. Y creo que eso es lo primero que habría quizás ¿qué es alguien que tiene cultura? Es alguien que sabe que tiene que juntar distintos elementos para poder dar una opinión sobre algo, ¿no? Porque definitivamente él no tiene todos los elementos a la mano y tiene que ir a buscar diferentes perspectivas. Entonces, eso yo creo que es lo primero que hacemos, aportar distintos puntos de vista para cada fenómeno, para cada grupo marginado, traerlo al centro y tratar de ver cómo cambia eso nuestra visión de las cosas desde distintas disciplinas. Claro. Y entender eso... por ejemplo, otras personas que vivimos más en el mundo de la política pública y de otros tipos de encuentros, no necesariamente en la academia o las voces académicas que suelen, pues, en ocasiones ser más abiertas, escuchar voces distintas y críticas más directas, pues nos pone en entredicho, ¿no, Geraldina? Porque desde la política pública, simplemente la definición de un problema público ya te está orientando una mirada. Sí. Y aquí de lo que se trata es que una institución pública como el COPRED, como el CONAPRED y como otras, justo hagamos lo que dice Yael, que es poner en duda la norma, lo normativo, y llevar la mirada hacia lo que, bueno, en apariencia es marginal, pero también sabemos que en México la mayoría es discriminada, entonces en realidad lo que sería marginal en otro lado, en México digamos que la norma es discriminar, excluir y estigmatizar. Y desde esa lógica, ¿cómo ves tú que desde nuestras instituciones podemos hacer ese ejercicio de mover la mirada y ayudar a otros a mover la mirada también? Sí, yo creo que primero definir más o menos la cultura, pues como nosotros la entendemos institucionalmente, es como este conjunto de saberes y de valores compartidos, pero que generalmente este conjunto pues tiene que ver con los privilegios, ¿no? O sea, es como el conjunto de valores compartidos mayoritarios que pueden traer cuestiones, digamos, históricas de discriminación estructural y que hay que tener un ojo crítico hacia ellas, ¿no? Entonces, esa es como una primera mirada. A ver, ¿cuál es este conjunto de valores? ¿Cuál es este conjunto de tradiciones? ¿Cuál es este conjunto de saberes que estamos todos adoptando o todas adoptando y que a lo mejor lo estamos haciendo sin un punto de vista crítico? Entonces hay que tener esta perspectiva crítica y empezar a verlos desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de inclusión, desde una perspectiva de no discriminación. Y en ese sentido, atender a que existen otros conjuntos de saberes, que es justo lo que decía ya él hace un momento, ¿no? Pues que están excluidos y que también están ahí, que también pueden aportarnos muchísimas cosas, no solamente desde un punto de vista artístico, sino también desde un punto de vista de valores y desde un punto de vista de pues saberes que nos ayudan a mejorarnos como seres humanos. Entonces, yo creo que sería un poco adoptar esas dos, ¿no? O sea, traer al centro todos esos conjuntos de saberes o todas esas expresiones culturales, no solamente artísticas, insisto, pero también al centro para que convivan, digamos, con este mainstreaming, no sé cómo decirlo en español, esta cultura mayoritaria y que muchas veces pues trae estos insumos tradicionalmente excluyentes, tradicionalmente patriarcales, tradicionalmente que subordinan a determinados grupos. Y yo creo que con esa perspectiva podríamos empezar a adoptar una mirada de inclusión
y adoptar una mirada, por ejemplo, ahora, como sabes, en la Ciudad de México estamos celebrando el mes de octubre, el mes de la cultura por la no discriminación, en donde justamente estamos adoptando esta idea de ver las expresiones culturales y sobre todo las expresiones artísticas como vehículos de inclusión y como vehículos para que las personas podamos conocer acerca de otros saberes, de otros valores, de otras tradiciones, de otras historias, de otras maneras de ver pues, la vida. Entonces, creo que a través de esas dos perspectivas podemos hacer un juego que nos permite justo dar cumplimiento a lo que tú decías al principio, ¿no? De cambiar estos patrones o estos modelos socioculturales que en el caso de la CEDAW se refieren directamente a la exclusión de las mujeres, pero que yo creo que podemos adoptar en pues, todos los grupos de atención prioritaria con los que trabajamos en CONAPRED y en COPRED, ¿no? Claro. Y ahí me gustaría, Adelina, que nos dijeras un poco sobre el tema, hemos estado discutiendo el tema de educación inclusiva, la educación como un vehículo también para establecer la hegemonía de una forma de ver el mundo a través de lo que te dicen los libros de texto, o sea, porque hay una parte como muy engañosa sobre el tema cultural y el tema de la transmisión de conocimiento y es esta aparente objetividad, ¿no? Que sabemos que es muy cuestionable, las guerras contadas por los vencedores, las hegemonías también transmitidas y transversalizadas a través de los sistemas educativos. Y una oportunidad, creo, histórica en este momento, a través de esta nueva propuesta de reforma a la educación inclusiva, de repensar la educación como un vehículo para eso, poner en el centro la diversidad humana, que México celebra por un lado, pero reprime por el otro. Cuéntanos un poco también a través de tu experiencia en el sur de nuestro país, de cómo se viven estas tensiones y cuál es una perspectiva hacia adelante, hacia dónde podemos cambiar. Bueno, yo creo que han referido palabras claves, ¿no? Ahorita tú mencionas una que tiene que ver con lo hegemónico, que mencionaste como mayoritario, pero en realidad no solamente es mayoritario, el tema es que tiene un ingrediente de poder, ¿no? Que se obliga, que se aplica, que se impone, no necesariamente por maneras tortuosas o negativas o violentas, sino a lo mejor también a través de instituciones como la escuela, ¿no? Y una claridad de lo que tiene que ser una identidad nacional o una identidad religiosa o una identidad étnica o una identidad sexual o una identidad de lo que queramos, ¿no? Y la otra palabra que me encantó, que es con la que comenzaste, hablando de tu directora, ¿no? Es esta de la cultura como una posibilidad creativa de las personas, ¿no? Entonces, es una posibilidad creativa de las personas que en colectivo construyen y de alguna manera consensan, desarrollan, comparten, se apropian, se identifican, tienen sentido de pertenencia. O sea, todo esto es la cultura, ¿no? Símbolos, valores, prácticas, arte, pero también formas de relacionarnos, también formas de simbolizar, ¿no? Entonces, en este sentido, la cultura que se produce por los grupos que son excluidos de lo que se considera hegemónico y se ha ido construyendo históricamente, ¿no? Porque eso es lo otro, la cultura también cambia, la cultura está viva, ¿no? Pues entonces queda o obliga a la exclusión, a la marginación, a la marginalidad, a no verse o incluso a deslegitimar lo que otros grupos humanos producen, crean, creen, convocan, se identifican, pertenecen, reconocen, aprueban, etc., ¿no? Entonces, en este momento yo creo, como lo hemos conversado en el CONAPRED, que efectivamente la idea de que la escuela, de lo que se enseña, de lo que nos enseñamos, como parte de la obligación de cumplir con el derecho a la educación, ¿no? Que además es un derecho humano, sea como valorar o dar lugar, para empezar, dar lugar a la diversidad, a que en la escuela regular y de calidad todas y todos cabemos, ¿no? Y entonces, como un segundo paso, aprender a valorar esa diversidad, pues es fundamental, ¿no? O sea, nadie ama lo que no conoce. Y no puedes conocer lo que está fuera de la puerta, lo que está en el salón especial, ¿no? Lo que está estudiando desde su casa.
tampoco puedes amar lo que se expresa solamente a propósito de una fiesta tan importante como la que estamos ya celebrando, ¿no? En la ciudad y en el país, la fiesta de los muertos, por ejemplo, ¿no? O sea, no podemos o sea, no podemos solamente tener así como la idea de las Catrinas que empezaron en la película del 007 para entonces decir, sí, ya todos queremos ser como eso, ¿no? Sino que justamente poder decir, a propósito de esto, sí, es una fiesta indígena, sí, es una fiesta católica, sí, es una fiesta secular, sí, es una fiesta del siglo XXI, sí, es una fiesta ancestral, sí, es todo eso, ¿no? Y poder reconocer, darle su crédito a la raíz de cada hilo de lo que está ahí expresándose y nos sumamos, ¿no? Creo que ya él quería decir Sí, quiero intervenir porque es bien interesante que saquemos el tema de educación, hablando de cultura, porque muchas veces se cruzan. Pero educar desde el origen etimológico es llevar a algún lugar, conducir como de una manera bastante cerrada. Y cultura sí es cultivar como un campo, ¿no? Hacer la cosecha, ¿no? Ver qué sale, o sea, algo muchísimo más orgánico. Podríamos llegar a dudar en educación hasta de 2 más 2. ¿Cómo es posible que estemos usando un sistema decimal? ¿A quién estamos discriminando con esto? Los mayas usan vigesimal. No, Los mayas exacto. usan Entonces, no, o sea, creo que hay que establecer un límite. Creo que hay una educación que podemos compartir todos, ¿no? En este país, que qué bueno que esté cambiando y que haya nuevos insumos y que sea cada vez más incluyente. Pero creo que es aquí donde entra justamente la cultura, donde puede entrar la cultura como lo que te pone en duda, lo que te muestra otras perspectivas, los que te pone una película que te demuestra, por ejemplo, quién era ese gran prócer de la nación en realidad, ¿no? Y te pone a dudar de esa versión. Yo creo que es la duda. Y a la hora también de las culturas que quizás no están forzosamente en la educación básica de todo el país, porque, no sé, pertenecen a una comunidad indígena aislada, pues tratar de verlo como esa riqueza que les permite añadir a la cultura, digamos, hegemónica, a la educación, añadir todo lo que tiene esa cultura que les permite tener un mundo más grande, porque aquí el que tiene más cultura, obviamente, o sea, el que conoce más, tiene un mundo muchísimo más expandido. Si nosotros conociéramos todas las culturas que hay en el país, tendríamos un mundo muchísimo más amplio todos en nuestra cabeza, seríamos muchísimo más inteligentes, más conocedores, más simpáticos, más conversadores, más todo, porque ¿no? Quien conoce poquito se queda en un mundo muy cerrado. Muy pequeñito. Entonces ese sería el chiste, que las culturas que ahorita son marginales, que sepan que cuentan con esta gran riqueza, o sea, que haya este convencimiento profundo y que los que no la tenemos, esa cultura, tengamos que ir por ella para enriquecernos nosotros, ¿no? O sea, como el añadido, todos esos añadidos que son justamente en la cultura, que cada uno puede añadir a la educación o a lo que todos compartimos. Pues es el desafío, ¿no? De que en la escuela, en la educación, en el aula estén todos estos con su cultura valorada y al servicio y al regalo y a la honra de todos, ¿no? Sí, que es lo que al final te permite ser crítico, ¿no? Claro, sí, de poner en duda. idea, ¿no? Déjenme ir a una pausa. Es que está volver. bueno. Déjenme ir a una pausa y volver con 2 ideas que me parecen centrales. Una es el papel de la educación para aprender la diversidad y para valorar esa diversidad. En esta idea de hacer el mundo grande. En esta idea de hacer el mundo para grande. todos. Y por otra parte también el papel de las y los artistas y su función social si es que la tienen o si no la tienen. Buenísimo. Volvemos. Buenísimo. Estamos de regreso aquí en México Invisible con 3 grandes invitadas hablando sobre el cambio cultural y la manera en la que podemos abordarlo para construir una sociedad más igualitaria, pero también la forma en la que el arte y la cultura se salen de las manos de los caminos programados y hacen su propio camino, sus propias propuestas y sus propios planteamientos. Y estábamos en esa discusión cuando nos tuvimos que ir a un corte, pero me gustaría ya el recordar y que recordáramos juntas, pues varios productores de cultura, artistas, escritores, también compositores de música clásica, porque las referencias contemporáneas son muy obvias, estamos con Woody Allen y con Roman Polanski y otros cuestionados, pero esto viene pasando desde hace mucho, ¿no? Wagner como compositor
pues uno de los grandes compositores de música clásica, con ideas antisemitas bastante explícitas, ¿no? No, es que o sea, estás hablando de precisamente estos autores señalados, estos autores que moralmente discutibles, ¿no? Que dejaron grandes obras. Y de hecho, incluso una revisión histórica nos permite ver que hubieron más cuestiones. Digo, si revisamos históricamente, habría que quitar a la mitad de las obras Exacto. por machistas. No, ¿No? eso Con otra perspectiva del perdemos mundo. Pero todo. digamos que dentro de su contemporaneidad también son cuestionados. ¿Como se cuáles puede otros? cuestionar. Aparte de Wagner, Pues está Céline, este gran autor francés. francés. Está Vasconcelos. Digo, Vasconcelos que es este gran fundador de muchas instituciones en México, que para empezar con su raza cósmica, bueno, excluyó a todos los indígenas de su proyecto de nación. Estuvo una revista antisemita, ¿no? Fue aliado de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvo unas ideas ya extremas de odio contra ciertos grupos. Mientras más avanzaba en edad y en ¿no? La sinapsis neuronal, igual y, no sé, ciertas ideas se van haciendo un poquito más rígidas. Ujú, En fin, Vasconcelos es cuestionable y por otro lado, qué gran legado nos ha dejado. ujú. ¿No? Ese es uno de los personajes para mí más problemáticos. Complicados. Complicados. Tenemos Heidegger, tenemos una gran cantidad de personas. Heidegger, que fue uno de los que apoyó el nazismo y de hecho lo fundamentó Ujú. abiertamente. Tomó lugar en la universidad de judíos que habían quitado de los puestos. Ujú. Escribió que los judíos, no, que tiene toda una filosofía para explicar por qué la gente que no tiene, está atada a una tierra, no tiene derecho de existir, o sea, es inferior. La gente como los gitanos, o la gente como los judíos, que no forzosamente pertenecen a una tierra por generaciones, son menos válidos, menos valiosos. En fin, ¿qué se puede hacer? A ver, quizás la primera cosa sería saber, ellos tienen un deber moral, o sea, ellos, ¿no? Yo creo que el artista, el arte, duele. O sea, para que sea arte es que está tomando, nos está llamando a lugares que no son oscuros, que no son misteriosos, que nos duelen, que nos raspan, que por eso es lo que crea el valor de esta obra y por eso muchas veces se van hacia los márgenes. Entonces tienen esto. Pero los personajes a quienes atrae también todo esto es porque también lo reconocen dentro de ellos. Y muchas veces también se les va de las manos. Quizás lo que hay que entender es que el creador no es este demiurgo semidios, Ujú. sino que también, ¿no? Está metido en este vendaval de pasiones humanas y quizás las conoce muy bien por tenerlas dentro. Y de por sí se puede reconocer dentro de la obra el tratar de pues expresarlas, ponerlas por escrito. Ahora, ¿debemos entonces dejar de leerlos? Pues no, yo creo que hay que leerlos, pero sabiendo quiénes son, tratando de comprender tanto al creador, ¿no? ¿Quién fue en su momento? Y escoger si queremos, hablo de los históricos. Los históricos creo que los podemos leer dentro de su contexto histórico y agarrar las cosas valiosísimas que hizo, por ejemplo, Luis Ferdinand Céline, que son los escritores franceses que más admiro y al mismo tiempo fue también un gran antisemita. Agarrar las partes de esos monstruos que nos resuenan y que nos permiten también ver la monstruosidad o ver otras partes, ¿no? Que los monstruos pueden ver que no forzosamente nosotros vemos. En la contemporaneidad, nuestros contemporáneos, yo sí optaría por cierto castigo social. ¿Por qué? Porque el castigo social sirve. Una sociedad en la que estamos, en el que, ay, pues a ver, ay, se robó, bravo, ¿no? Qué bueno el ladrón, ¿no? Y qué simpático que, no, se torció al de junto y, no, pues es bien lanzado con las mujeres. No, festejar esas cosas y que no tengan castigo social tiene consecuencias de una sociedad que no castiga. O sea, no podemos esperar que el Estado castigue solamente. Tenemos nosotros también que, ¿no? En nuestro tejido social, checar que que las cosas funcionen o tratar de transmitir eso. ¿A qué me refiero? En Japón, por ejemplo, hay un gran deshonor en robar. Es terriblemente mal visto. No es como aquí de, ay, pues todos roban. No, muy mal, deshonras a tu familia. Tiene sus lados trágicos, pero por otro lado nadie roba, ¿no? Entonces, en el momento que tú empiezas a castigar de alguna manera socialmente, que no es legalmente, ¿no? Y no estás prohibiendo que se publiquen las obras, pero el castigo social tiene cierta función de decir aguas, ¿no? No estamos de acuerdo, ¿no? Con tu persona, no forzosamente con la obra, ¿no? Y yo creo que dijiste algo que me importa mucho y es esta forma de abordar el arte y de consumir el arte
entendiendo el contexto, sobre todo en lo que se refiere a lo histórico, en donde ya la sanción social no hay lugar porque la persona no está beneficiándose de ninguna manera de ese consumo, pero al mismo tiempo poniéndolo en su contexto y quedándote con las partes del monstruo que te resuenan. Y creo que ahí está la semilla de una de las preguntas más difíciles sobre el cambio cultural, y es esa pregunta de cómo extraemos, incluso el verbo me hace dudar, de nosotras mismas y de nosotros mismos algo que brota aparentemente con tanta facilidad, que es el racismo, la homofobia, el machismo, el clasismo. Es decir, cuando decimos es que esos no son sentimientos humanos, parece que estamos metiendo debajo del tapete algo que, si es algo, es humano. Claro. No nos gusta, no es apropiado, no es ético, no es legal, no va a conducir al mundo hacia un mejor lugar, pero no deja de ser una expresión humana. Claro. ¿Qué hacemos, Geraldina? Pues justo, ¿no? Estaba pensando ahorita mucho en un libro de Kate Millett, Política Sexual, se llama. Y justo este libro lo que hace es un capítulo bastante largo, critica obras literarias sobre esta subordinación de las mujeres en las relaciones sexuales. Y después hace un gran análisis histórico-cultural sobre el patriarcado, sobre cómo realmente esta subordinación de las mujeres frente a los hombres y cómo, de dónde viene el patriarcado, entendiéndose al hombre blanco, apoderado, propietario, no, en fin, y todos los demás al margen, ¿no? Los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres, ¿no? En fin. Y entonces creo que, por ejemplo, este tipo de ejercicios me parecen valiosísimos porque precisamente indaga en la literatura, de dónde, o sea, cómo hemos venido construyendo ese entendimiento social de la subordinación de otros. Y me parece que, por ejemplo, este ejercicio también que se realiza a veces, no sé si en todas, pero en las escuelas en Estados Unidos, por ejemplo, en el Black Month, creo que le llaman, o Black History. Exacto, el mes de la historia afroamericana, en donde justo se lee en estos libros, por ejemplo, Mark Twain o todo este tipo de literatura en donde se subordina a las personas afrodescendientes en los Estados Unidos como algo normal, digamos, habla de la esclavitud como algo cotidiano, y se miran estos libros desde una mirada crítica para entender, o sea, no los vamos a dejar de leer, no podemos dejar de leer libros clásicos, pero sí podemos empezar a leerlos desde una mirada crítica. Entonces, a mí me parece que el hecho de que tengamos obras de arte, por así llamarlos, o valores o tradiciones culturales equivocadas desde nuestra perspectiva de hoy, que nos habla sobre los derechos humanos, que nos habla sobre la inclusión, que nos habla sobre el valor y la dignidad de todas las personas, independientemente de dónde vengamos, cómo somos. Empezar a verlos con esta mirada crítica y con esta perspectiva que ahora tenemos de inclusión, de respeto, de dignidad, pues me parece que nos da mucho, ¿no? Y coincido absolutamente, o sea, si tenemos creadores o creadoras que están fuera, digamos, de este entendimiento, pues a lo mejor sí apelar pues al control social, digamos. A mí no me gusta pensar, por ejemplo, en instituciones que, como siempre digo, ¿no? Que lavan la boca con jabón o que castigan o que sancionan, porque me parece que es la sociedad la que tiene que tomar la responsabilidad en decir, esos discursos no los vamos a tolerar o esas expresiones artísticas no las vamos a tolerar. ¿Por qué? Pues porque nos parecen que ya disvaloran a la humanidad, transgreden los valores bajo los cuales queremos convivir hoy. Que a lo mejor hace 100 años no se convivía bajo esa perspectiva, pues sí, digo, tampoco podemos borrar la historia, digamos, ni debemos. No, ni porque debemos. Somos resultado porque de todo además, eso. justo, ¿no? De ahí venimos. O sea, lo que somos hoy ha venido construyéndose a partir de, pues ahora sí que prueba y error, prueba y error. Y es tan valioso el darnos cuenta de todos esos errores justo para no repetirlos, ¿no? Digo, y eso es algo muy clásico que se dice con respecto, por ejemplo, al Holocausto, ¿no? No olvidar para no repetir. Claro. Y ese es justamente, me parece que debe ser el mantra con respecto a la cultura. No podemos dejar esos errores o esos, pues sí, desaciertos de la humanidad, sino más bien leerlos con esta mirada crítica, entenderlos desde esta mirada crítica y valorarlos como lo que fueron, errores
de la humanidad que no hay que volver a cometer. Y como parte también de la humanidad que Claro. somos, ¿no? O sea, esa parte oscura, esa parte monstruosa, esa parte cruel, también es parte de lo que somos y es parte de lo que también hemos evolucionado precisamente a través de la cultura o de las culturas, de las formas culturales que hemos tenido. Es que, ¿sabes qué está padre? Fernanda Pérez Gay, una neurocirujana, bueno, que hace difusión cultural sobre cómo funciona el cerebro. Se ha interesado muchísimo en las relaciones del arte y el cerebro. Y te dice que un niño que por ejemplo, está leyendo literatura y está viendo con personajes, se han medido, sabes que ahora se pueden medir un poco las ondas, ¿no? Entonces se puede ver qué es lo que está pasando en su cabeza y se le despiertan las zonas empáticas, ¿no? Ante la crueldad, ante el personaje, o sea, desarrolla habilidades sociales con su relación con los personajes, tanto de los libros como de las películas. Todo El hecho de está- tú reconocer, o sea, ¿no? Esta necesidad de está. educación emocional también, de reconocer tus propias pasiones, reconocer cuando la crueldad, reconocer cuando estás siendo, cuando te da miedo. El A veces miedo, discriminas por el miedo miedo, o por la claro. cosa del otro, mejor que no entre. Tú reconocer que estás teniendo miedo, que estás siendo irracional, necesitas educarte para poder reconocer estos sentimientos. Y la hacerte cultura y cargo. el arte te ayudan a Claro. desarrollar esta empatía. También por el otro, eso lo podemos hablar ahorita, pero muchísimo a desarrollar capacidades empáticas. Claro. Sí. Y creo que está claro que la exposición a la diversidad siempre es mejor que mantenerte, como decías al principio, muy protegido en un solo código de conducta, en un solo código de entendimiento del mundo, porque difícilmente puedes comprender la diversidad. Pero yo quisiera, Adelina, hacerte una pregunta muy concreta sobre digamos, otro lado de la misma moneda, que es frente a esta hegemonía cultural en la que vivimos, en donde, bueno, hemos empezado a romper algunos de los paradigmas haciendo lecturas críticas de obras, revisando las biografías y no nada más dejando, digamos, la obra en abstracto y pensando que eso es objetivo, ¿no? Traer la mirada subjetiva y decir, es válido tener una mirada subjetiva sobre la obra, aunque sea de otra época, a pesar de que el contexto histórico es muy importante. Pero hay una parte que es muy dura y mucho más difícil de vencer. Y es, ya también se decía, una cosa es tener la lectura crítica sobre lo hegemónico y otra es traer al centro producción cultural marginal, Claro. que es un desafío desde mi punto de vista, pero no sé qué opinen ustedes, creo- mucho más complejo. Yo creo, y escuchándote hacia donde nos ha llevado, una palabra me está saltando así, transgresión, transgresión. O sea, sí tenemos que asumir que parte de lo humano que somos, además de estas partes monstruosas, e incluso contradictorias que podemos ser, es que justamente podemos ir más allá y permitirnos intervenir una obra histórica, no nada más con crítica, sino con otra producción creativa y artística que le cambie la onda, ¿no? Claro. Estas obras de teatro que pues, descubrí por mi hija, que en su prepa hicieron de la lectura de los hermanos Grimm, ¿no? Sobre todos los cuentos, esta obra de teatro que pone el lado oscuro de todos los cuentos que nos contaron en Rosa, digamos, ¿no? Pero también, por ejemplo, la transgresión que hace un grupo de rock en celtal o en zapoteco o en tzotzil, ¿no? Para justamente producir rock en sus lenguas, pero además, o sea, lo que hace también Manu Chao, para que también es más comercial eso, ¿no? Que en distintas lenguas canta, que de distintas poesías toma su propia canción y pues escribe clandestino, ¿no? O sea, transgredir, permitirnos el ir más allá, no nada más como desafío, sino es herencia. O sea, también lo que un artista deja, lo deja a la humanidad, ¿no? Y es responsabilidad de la humanidad no perderlo, pero tampoco comprarlo como si fuera, como si no tuviera historia, como si no hubiera tenido un contexto, como si no hubiera sido parte de un sistema de valores, de un momento histórico, de una geografía particular, ¿no? Déjame tomar una pausa, pero antes dejarlas con la siguiente pregunta, porque a eso me lleva tu reflexión. Hay ahora un movimiento que está reclamando por la apropiación cultural. Tú dices que la obra está ahí, que es propiedad, digamos, universal para transgredir, para usarse, y eso, digamos, visto desde la marginalidad hacia la cultura hegemónica es bastante aceptable, ¿no? Tomamos
una obra de Shakespeare y la reconvertimos y la repensamos. Alguna vez la vi en un idioma indígena africano, repensada, ¿no? Eso está bien y es valorado y valorable. Pero ¿qué tal al revés? ¿Qué tal cuando la cultura hegemónica utiliza y se apropia de la producción cultural marginal y la pone en el centro? Los textiles. No siempre Los textiles. valorando la proveniencia. Dejémoslo ahí y volvemos en un momento. Bienvenidas, estamos de regreso aquí en México Invisible hablando sobre cambio cultural y justo dejamos hace un momento el programa en hablar sobre un tema que está en la agenda pública en algunos países, que es este tema de la apropiación cultural. ¿Qué tan válido es que desde el centro, desde la hegemonía, desde el comercio, desde pues los espacios de difusión cultural, digamos que de por sí tienen el privilegio de tener las audiencias y los grandes espacios, se apropie de conocimiento, de producción artística, de propiedad intelectual, si le podemos llamar así, de cosas que se hacen en los márgenes y que eso se vuelva parte de la discusión pública a través de esos canales que, digamos, normalizan estas aportaciones. Geraldina, ¿tú qué piensas? Bueno, me parece que habría que distinguir, ¿no? Yo creo que cuando lo que decimos apropiación cultural se entiende desde un punto de vista negativo, digamos, del aprovechamiento de una producción cultural de grupos marginados o de grupos excluidos, que no se hace con el reconocimiento apropiado. Me pongo, por ejemplo, con el tema que mencionabas hace un momento de los textiles, por ejemplo, ¿no? Pues simplemente voy a los pueblos, les tomo fotos, los copio, los bordo, me vuelvo rica y no hago un reconocimiento, no devuelvo nada a esa cultura que me alimentó, digamos, para yo volverme famosa, rica y vender muchísimas blusas y bolsas. Pues eso sí me parece muy problemático. Ni siquiera el crédito. No, bueno, exacto, ni siquiera el crédito, ¿no? ¿no? O sea, eso a mí me parece francamente problemático. Pero creo que por otro lado, y lo conversábamos en el corte, cuando esa, no la voy a llamar apropiación porque me parece que el término apropiación cultural tiene una connotación negativa. Yo creo que cuando alguien hace suya determinada expresión cultural o determinada expresión artística marginal o excluida para ponerla en el centro, para convertirla en el mainstream o en la moda, digamos, o en algo de consumo Más popular, valorado. pues a mí me parece que sí es válido siempre y cuando, insisto, haya un reconocimiento. O sea, no sé, pienso, por ejemplo, en la música afro en Estados Unidos. O sea, toda la cuestión, por ejemplo, del rap y del R&B, creo que se llama, no soy muy conocedora de la música, pero sé que hay un tema ahí como un pleito entre la apropiación cultural de cantantes blancos que están utilizando esa música, pero la están utilizando porque ya es el mainstream y ya es lo que todo el mundo escucha, porque se ha puesto en el centro, digamos. Entonces, me parece que depende mucho de cada caso y de los efectos que esto ha tenido justo para la valoración y el reconocimiento de esa expresión cultural. Pero bueno, no sé, me gustaría escucharlas. Creo que también, antes de oír a Yael, porque creo que vale la pena darle una vuelta también a qué hacemos si la cultura está viva, como decía Adelina, pues cómo va a estar viva si no usamos lo que otros hacen, Sí. pero simplemente apunto que pues hay un gran problema con un marco jurídico que reconoce la propiedad intelectual individual y no reconoce la colectiva, que cree que todo es cuestión de ponerle un precio a las cosas en lugar de estarse preguntando por otras formas de valorar la producción cultural. Quizás es un símbolo sagrado que no es que te importe que te paguen o no, sino no quieres que esté en las camisetas de la gente porque te parece insultante. En fin, hay una serie de problemáticas que también derivan de una visión hegemónica que sirve igual que para hacer películas, también para hacer leyes y para hacer tratados internacionales y crear instituciones, ¿no? Y nada más, Ale, producción cultural también son las semillas del maíz. La variación tan grande que hay de maíz, creo yo, también es producción. Tecnología de agricultura, también nada También más. es cultura. Como para decir, no nada más es arte, sino también este tema pasa porque está atravesado por lo económico. O sea, Monsanto va a tener una opinión muy particular al respecto.
Claro, pero es que precisamente apropiación cultural es algo que nos viene de Estados Unidos. Los primeros que empezaron con este tipo de reivindicaciones son los pueblos originarios de Estados Unidos, pero sobre una lógica ya completamente capitalista, completamente del usufructo y el enriquecimiento de algo que es propiedad mía y te lo voy a vender de esta manera, que no forzosamente es como la manera de moverse, razonar y utilizar la cultura de muchos pueblos. O sea, siento que es importar como todo. A mí a veces me da tristeza ver que tratan de agarrar y poner propiedad intelectual en los pueblos tzotziles por unas cuestiones de bordado, cuando no es como está tejido el sistema, no, digamos, la sociedad allá. Es importar un modo de consumo y un modo de cobrar las cosas y un modo de tener dividendos de tu capital, ¿no? Es capitalismo. Estoy absolutamente de acuerdo, es que lo dijiste todo, o sea, lo que es escandaloso es cuando la cultura hegemónica se apropia de algo y no cambia nada para las personas que están en la base de esa cultura, sino que pasa por una mera curiosidad dentro del torrente de información y de cultura que hay, y como una curiosidad pasajera, y al ratito ya pasamos a la cultura siguiente, sin que haya cambiado absolutamente nada para esas culturas, ni que hayan realmente tenido su momento de verdadera fama, ni nada, o sea, para ellos o sea, son parte del desecho de todo del capitalismo y de la industria cultural, ¿no? Van tirando culturas, ¿no? Las agarran un ratito y las vuelven a tirar. Eso es absolutamente escandaloso. Es que ese es el tema. ¿No? Sí, deben más bien de haber una verdadera valoración, o sea, ¿no? Tiene que haber más intercambio para que se pueda hacer, por supuesto, no puedes agarrar solamente un patrón de los tzotziles, tomar fotos y irte, ni nada por el estilo. Tendrías que poder habitar con esa comunidad y que ellos participen de alguna manera en esa producción cultural, diciendo, o sea, dirigiendo parte de la película o agarrando y cosiendo, ¿sabes? Como dialogando, tendría que tratar de establecerse un diálogo, de alguna manera que exista un diálogo, no solamente un agarro, utilizo y luego desecho. ¿No? Claro. Sí, no, es que me quedo pensando, claro, pero cuando ese diálogo no encuentra lugar, no tiene el andamiaje para que suceda, porque no hay una comprensión cultural mutua, porque no hay una experiencia de vida medianamente buena en saber lo que es producir en un telar de cintura, a la luz del fogón o del día, mientras no esté frío y con reumas o sin reumas en los dedos y con tus rodillas o no, sentada en el... O sea, cuando no hay eso, cuando no hay ese andamiaje para empatizar de esa manera y luego valorar, pues lo que queda son las leyes. O sea, quiero decir, yo no sancionaría a ninguna comunidad porque utilice las leyes cashlanas, como dicen en San Cristóbal, a lo mestizo, a lo criollo, ¿no? Las leyes blancas, para decir, bueno, al menos compénsenme pagándome lo que me tienen que pagar por haberse impreso mis textiles ancestrales en la seda que se vende en los aeropuertos, ¿no? O sea, yo creo que si no hay eso, vayamos hacia allá, pero si no hay, es muy válido que se dé así, ¿no? Pienso también que la forma podría ser mucho más armoniosa si hubiera también controles que protegieran no solamente a esas expresiones y mucho menos desde solamente los lentes folclóricos, ¿no? De la preservación, porque entonces otra vez se ahoga la cultura. O sea, yo vengo de Chiapas, viví 10 años en Chiapas y no deja de sorprenderme cada vez que voy que hay una innovación permanente en los textiles, en la combinación de los colores. O sea, en Sinacantán hacen desfiles anuales para cambiar las flores que utilizan y toda la vida han bordado, bueno, desde la colonia, porque dicho sea de paso, los trajes característicos de los pueblos son coloniales, ¿no? Para distinguir justamente que no se escapara quién de dónde, ¿no? De las encomiendas. Hacen año con año como concursos entre familias, mujeres y hombres, que se ponen a innovar y se premian entre ellos y entre ellas, ¿no? Entonces, luego la ropa que te venden resulta que ya es pasada de moda y es de segundo uso. Es de la temporada Sí, pasada. es de la temporada pasada, es increíble. Pero fuera de eso, también lo que se logra hacer con diseñadores, diseñadoras universitarios, que sí tienen como esta perspectiva crítica de lo que otros han hecho para comercializar los diseños robándoselos, ¿no? Y hacen estos esfuerzos de, pues, trabajar
conjuntamente a través de cooperativas, con cooperativas, que eso se quede no nada más en el dinero, sino también en esa comprensión más vasta del mundo, ¿no? Y es ahí donde vuelve a entrar, yo creo, el arte y la cultura en el sentido que es la parte o sea, no forzosamente comercial, o sea, es otro tipo de industria, o sea, no es industria cuando es realmente arte, que es, o sea, somos la gente que hace películas, la gente que hace libros, somos buitres robadores de historias, o sea, estamos agarrando historias que no son nuestras, porque nos interesan, porque algo nos raspa, y las traemos al centro de la pantalla porque queremos darlas a conocer, ver las cosas que las atraviesan, ¿no? Cuáles son las miserias vividas por estas personas. Y Amos Oz, en su discurso cuando recibe el Príncipe de Asturias, este reconocimiento, es muy claro en eso y te dice es que la literatura y todas estas expresiones tienen ese deber, o sea, tienen esa virtud de darte la historia del otro y permitirte entrar a su casa. O sea, tú vas de visita a un país y pues a lo mejor él lo pone así, ¿no? Ves a una mujer en la ventana, ¿no? Te fuiste a visitar Guatemala. Pero no estás en la cabeza de esa mujer, ni en el cuarto de esa mujer, ni en la cama con el marido de esa mujer. Y eso es lo que el escritor, que no es su historia, sino que la está agarrando de lo que le contaron, te la trae, ¿no? Para que puedas otra vez empatizar y conocer al otro, ¿no? Entonces creo que esa es la diferencia entre lo que es, entre lo que y conocerte a ti. No, reconocerte en el otro quizás, ¿no? Ver qué es, cuántas cosas se comparten. Pero eso es quizás la gran diferencia en lo que es el comercial, ¿no? Esta industria capitalista y comercial y lo que es la cultura y el arte, que es lo que te permite esto justamente. No es una apropiación cultural, es vamos a comprendernos, yo quiero contar tu historia, o quiero ver tus textiles y darles valor, ¿no? Haciendo unas fotografías artísticas que me van a sacar el aire diciendo cuánta dignidad puede dar este tejido a una persona, parece una reina. De las de no, y antes tú pensabas que las reinas solo tenían corona de oro, pero resulta que no, este huipil te hace parecer reina, ¿no? Y así. Claro. Hay retomando eso y también para ir cerrando, porque se nos termina el tiempo, pero tenemos unos minutos y creo que tocas ya sobre el punto neurálgico de esto que les decía al inicio, que es la encomienda que tenemos quienes tratamos de construir un país más igualitario, de luchar contra patrones socioculturales de conducta muy arraigados, contra una cultura hegemónica que normaliza el racismo, el clasismo, la homofobia, el machismo, contra una normalización de los discursos de odio, además sustentados ahora en grandes tomadores de decisiones que los dicen sin ningún empacho, contenidos en los medios de comunicación masivos que suelen, no siempre, pero suelen ser vehículos de repetición de estas relaciones desiguales de poder, la hegemonía en la narrativa. Siempre decimos que son relaciones desiguales de poder la discriminación y que los recursos son finitos, es finito lo económico, es finito el poder político, pero también el poder de la narrativa, quién tiene la voz. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo se les ocurre? Porque también cuando ponderas libertad de expresión y no discriminación, lo que te dicen los instrumentos y los relatores y todo lo demás es no censures, pondera, y al ponderar, dale realce, dale espacio a las narrativas alternativas. Es decir, no quites la información falaz, sino contrástala con la información, digamos, verdadera, objetiva, incluyente, más objetiva, etc. De otras voces. Pero ¿cómo? Es decir, una cosa es esa encomienda que tenemos, pero otra es hacerlo todos los días. No nada más desde Copred o desde Conapred, sino socialmente, una persona que nos ve en su casa en este momento. ¿Cómo competimos contra la narrativa hegemónica? A ver, son dos preguntas. Una, ¿cómo le hacemos desde las instituciones? O sea, entonces, yo creo que es esencial, y lo preguntabas, de hecho, en un inicio, no me acuerdo si ya entre cortinillas o dentro del programa, si hay una misión o un deber moral del artista de trabajar por la inclusión o de tocar todos estos temas. Mira, yo creo que el arte o todos los que hacen productos culturales, estoy hablando de danza, de cine, de tele, los artistas lo van a hacer espontáneamente porque son las partes que son justamente los márgenes problemáticos que les interesan. Y algunos van a quedarse al centro, otros van a ir al margen, pero solito el arte lo va a hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Apoyar esa comunidad artística. Yo creo que la cultura y dejar de apoyar la cultura desde el Estado es catastrófico.
O apoyar, ¿no? Una cosa es la propaganda, o sea, apoyar a cierto, o sea, cierto punto de vista cultural, pero dejar abierto a eso, naturalmente, y se ha visto en muchísimas sociedades, si tú dejas una gran libertad al arte, todos esos puntos de vista incluyentes y la historia del otro, y los artistas los van a buscar, porque es ahí, desde eso de lo que se alimentan, justamente de lo que es diferente, de lo que es el margen, de lo que no terminamos como sociedad de comprender. Creo que ahí es nada más dejarles la puerta abierta y los medios para hacerlo. Como consumidor... Los medios. O sea, sí, se necesita darles medios. Esto no puede, o sea, se necesita que puedan agarrar y comprar su papel y su pluma. Sí, definitivo. ¿No? Y que puedan Y publicar exponer. el libro. Ajá, y que pueda exacto. llegar a los diferentes lugares de la República y al pueblo más alejado pueda llegar una representación de teatro, porque también tienen derecho de eso, ¿no? Y en fin, entonces lo primero es eso, no dejar la cultura. Y desde el lado del consumidor. Y desde el lado del consumidor, es mucho más complicado. Consumo crítico. Pues sí, consumo crítico. Eso es muy difícil decirlo, la verdad. Es sí, tratar de siempre reservar. Mira, antes la iglesia pedía un diezmo, ¿no? 10% de lo que tú ganas lo tienes que dar a la iglesia. 10%, hay muchas culturas que lo siguen haciendo, 10% va a la caridad. Tú puedes, yo creo que cualquier persona, y podría hacer algo, puede reservar una parte de sus ingresos para justamente este tipo de expresiones, para ir a ver una película, para comprar un libro de una editorial independiente, o sea, para tratar de consumir cultura, o sea, apoyarla económicamente, un porcentaje, 2% de tu ingreso, muy poquito, o sea, hay ingresos muy bajos, la verdad. Lo que sea, aunque sea simbólico, eso, y consumir tantita cultura o buscar algo de cultura, creo que sería un gran paso. Es que para eso también puede servir la escuela, para justamente valorar como parte de lo que necesitamos para desarrollarnos plenamente como personas, derecho humano, ¿no? El acceder a la cultura, a la recreación, que por cierto es otro derecho humano, ¿no? O sea, son otros dos derechos humanos. Entonces, en ese tipo de cosas también puede servir la escuela, desde esta perspectiva que incorpore el enfoque de derechos humanos, como ya mandata la Constitución y ahora la nueva reforma con sus 3 leyes modificadas, ¿no? Para justamente valorar como no es un lujo, no es un privilegio, no es cuando me sobra tiempo, es también parte de lo vital de ser, ¿no? Y que en ese sentido el mercado, la oferta, la posibilidad es tan amplia como tú misma, como tú mismo te puedas dar oportunidad de vivirlo, ¿no? De vivirlo. Sí, y creo, Adelina, antes de darle la palabra para cerrar a Geraldina, que tocas un tema central y no es un lujo, pero sí lo es en un país en donde todavía los cuidados están a cargo de las mujeres, donde uno trabaja 14 horas al día. Es decir, hay toda una forma de construcción social que elimina la posibilidad del tiempo libre que se puede utilizar para el consumo de la cultura. Lo que te iba a decir, de hecho la cultura es gratuita, el 2% puede ser de tiempo, pero ni tiempo hay. Ni tiempo hay. Geraldina. No, lo que iba yo a decir justo, o sea, que la diversidad de la oferta es justamente lo que pues refleja la diversidad que hay en la sociedad, digamos, o en la comunidad. Entonces, me parece que eso es indispensable. O sea, no puedes tener un solo tipo de discurso, sino que tienes que tener posibilidad de acceder a todos los discursos precisamente para poderlos valorar, para poderlos conocer, para poderlos entender. Y desde nuestras instituciones, pues yo creo que justo espacios como este programa, espacios como las redes, espacios en el radio, espacios en los medios de comunicación y pues sobre todo yo creo que todas las personas somos responsables de los discursos que escuchamos. Yo siempre digo que en las pláticas de café, en la comida familiar del domingo, pues quienes ya nos pusimos los lentes de la igualdad, pues ya no podemos salir de ahí. Entonces, la verdad es que yo creo que nos toca pues estar cuchillito de palo y que digan, híjole, pues ahí viene Geraldina, ya no puedo decir nada. Pero qué bueno, que se den cuenta, ¿no? Que hay discursos que pueden repetir, hay discursos que ya no son bienvenidos y de esa manera empezamos a cambiar las narrativas sociales, que son las que nos permiten justamente acabar con esta cultura de la discriminación, ¿no? Quitar estereotipos, volvemos al principio, sí, pues, ¿no? Sí. No, y otra vez, si tú sabes algo, compártelo con tus prójimos, ¿no? Ya transmitan información. Lo primero, transmitan dudas e información. Sí. La tarea es dura, porque por un lado necesitamos vernos al espejo en la cultura. Es fundamental para reconocernos como humanos con todos nuestros defectos, incluidos los defectos que provienen de, de ser discriminador, digamos, agente discriminador.
Pero también la cultura es un vehículo para la transformación social sin duda. y como tal, pues efectivamente el Estado se tiene que crear las bases para la amplitud cultural y también las condiciones para que las personas puedan disfrutar del derecho a la cultura y construirse en ciudadanas y ciudadanos más completos que puedan pensar y tener una visión mucho más amplia y mucho más diversa. Y que valore lo distinto, Y ¿no? que valore Lo el Sí, me distinto. permites tema de la agregar eso. empatía. Muchísimas gracias a las tres. Nos daría para dar Oye, otros gracias. 2 o 3 programas sobre el Definitivo. tema, Pues ya pero sabes. realmente se los valoro muchísimo, Adelina, Geraldina y Yael. Gracias. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en México Invisible.